Asensio fue el primer grito de libertad ocurrido en la banda oriental. Va a consistir en una reunión entre patriotas. Sobre todo es un levantamiento espontáneo y en respuesta a lo que son las medidas que está tomando Elío para asegurarse el dominio y el control de la campaña. Llega Artigas, emite ese documento notable que es la proclama de Mercedes. Con esa proclama se pone, digamos, al frente, empieza a ser reconocido como el jefe de la revolución. La revolución había comenzado, se trataba ni más ni menos de avanzar sobre la ciudad-puerto de Montevideo. Aquí en este lugar se enfrentaron las fuerzas españolas que defendían la ciudad amurallada de Montevideo y las fuerzas al mando de José Artigas, un combate importantísimo que la historiografía lo recuerda como la Batalla de las Piedras. Estamos en el Salto Chico. Este lugar tiene una sintonía muy especial porque Artigas, el gran vaqueano, que lo había sido desde la época de prácticamente su adolescencia hasta el momento de la Revolución, conocía todos estos lugares y sabía a dónde traía a su pueblo. Quiere decir que el Salto Chico fue ya elegido por Artigas y pasó para el otro lado y se hizo del otro lado la capilla de San Antonio, que es alrededor de la cual se estableció la primera etapa del éxodo del pueblo oriental. La Batalla de las Piedras le dio una enorme visibilidad a Artigas, le dio un enorme prestigio. Y ahí, digamos, empieza a aparecer los desencuentros con Buenos Aires. Sobre todo porque las derrotas que había tenido Buenos Aires, los ejércitos de Buenos Aires en el norte, dejaban a la ciudad prácticamente expuesta a un ataque de los españoles. Es decir, no había ningún ejército de la revolución que pudiera frenar el avance de los ejércitos españoles que venían desde el norte. Y Buenos Aires tiene una característica inversa de la que tiene Montevideo, y es que, digamos, si bien Montevideo puede permanecer sitiada durante mucho tiempo porque tiene murallas, Buenos Aires no puede resistir un sitio en ningún momento porque es una ciudad muy abierta y desparramada. Entonces, si un ejército extranjero, si un ejército enemigo se acerca a Buenos Aires por tierra no tiene defensa. Y lo que pasa en 1811, 1812 es que la amenaza de los ejércitos del norte por tierra le hacen que Buenos Aires sienta la sensación de peligro. Entonces negocia con Elío, gobernador de Montevideo, que en ese momento ya tiene el cargo de virrey. Elío, como virrey del Río de la Plata, le ordena a los ejércitos españoles del norte que detengan sus marchas y Buenos Aires retira las tropas del sitio de Montevideo. Y ahí está un episodio interesante de cómo ese ejército que había sido levantado espontáneamente, ese ejército, ese pueblo en armas, manifiesta, yo lo veo hoy a la distancia locamente, su intención de continuar la lucha. Aunque el ejército de Buenos Aires, proveniente de Buenos Aires, debiera retirar sus fuerzas. Bueno, si tiene que hacer un armisticio, un pacto, un cese de hostilidades con Elío, que se haga, ¿tá? Pero bueno, allí hay un ejército que le da identidad a un pueblo que se ha reconocido, eso que vamos a empezar a denominar pueblo oriental, ¿tá? Y que por lo tanto manifiesta su voluntad de continuar la lucha. Eso generó movimientos en el ejército del campo sitiador
donde, digamos, bueno, planteaban qué hacer. Hubo una reunión el 10 de octubre de 1811, donde estaba ubicado el campamento, el paraje es la Quinta de la Paraguaya. Acá es un momento importantísimo este de la vida de Artigas, porque Artigas, que tenía bien metido dentro de sí toda la ideología española, aquella de la retroversión del poder al pueblo, entendía que la soberanía particular de los pueblos es el único objetivo de la revolución. ¿Y cómo se logra eso? Que el pueblo asuma su responsabilidad, asuma que es el dueño del poder, por lo tanto tiene que aprender a dar soluciones. ¿Y en qué forma va a dar soluciones? Mediante delegados que cumplan sus pedidos. En este caso fue en la Paraguaya, antes en la Panadería Vidal y después en la Paraguaya, que se llevaron a cabo reuniones, no llegaron a ser congresos, reuniones de delegados de los pueblos para tomar la decisión. Y entonces allí esa asamblea espontánea de jefes militares y vecinos, ¿no?, que estaban allí, lo que resolvieron fue que tenían que levantar el sitio porque los portugueses se avanzaban, iban a quedar encerrados, ¿no?, entre Montevideo y las fuerzas portuguesas, pero levantarlo para ubicarse en un lugar que estratégicamente les permitiera defender el territorio. Y nombraron a Artigas como el jefe militar que necesitaban. Artigas es, digamos, llamado jefe de los orientales, lo reconocen como su jefe. Es un título que Artigas mostraba siempre con mucho orgullo. El jefe de los orientales ha mostrado, incluso habla en tercera persona de sí mismo, porque, digamos, ese título realmente le pareció muy bueno. Y deciden acompañarlo a Artigas a donde vaya. Que en principio se retira hasta orillas del San José. Habiendo cumplido la retirada, ¿no?, es decir, habiendo levantado el sitio y dirigiéndose a un lugar donde pudieran defender mejor el territorio, en el actual departamento de San José, ahí se enteraron que el armisticio había sido firmado. 23 de octubre de 1811. Artigas dice que hay que comparar el 28 de febrero, día glorioso, en que los pueblos rompieron las cadenas, con el 23 de octubre, en que los pueblos fueron sometidos a las mismas cadenas por un gobierno popular. Montevideo se hinchó, tenía fuerza y exigió, y Buenos Aires tenía que ceder. ¿Y qué cedió para que se firmara ese armisticio para detener la guerra? Se dio toda la provincia oriental y casi toda la de Entre Ríos, tomándose como límite no el río Uruguay, sino el Paraná. También va a llegar, digamos, la designación de Artigas como jefe de Yapeyú, de una población del otro lado del río Uruguay, una antigua misión jesuítica. En ese momento se decide, acatar la resolución, y es que hay que avanzar hacia Yapeyú. Los hombres que integraban el ejército y sus familias que le acompañaban, ya que era el pueblo en armas, le dan cuenta de su decisión de marchar junto al ejército. Militarmente era una cuestión temeraria también, porque el portugués, que en principio no se detenía, el ejército portugués, podría venir en búsqueda del propio ejército, y ahí había un precio civil muy duro de pagar. Pero bueno, se lo imponen. Artigas, en aquella carta al Paraguay que mencioné anteriormente, comentaba que
ellos lo han resuelto. Artigas no tenía interés, no le servía quedarse a defender un montón de familias cuando tiene un montón de objetivos militares que cubrir. Lo dice en un documento que es notable. Todo el mundo que pueda venir conmigo, que pueda probar las armas, que se me una. Las familias no, por favor, que me molestan. Es enorme, pero si insisten en venir, déjelas que vengan y aclárele que los peligros que van a correr son enormes. Es decir, Artigas no tiene interés en arrear una población, sino que la población lo sigue. En realidad, para un jefe militar no es lo mismo tener que conseguir aprovisionamiento para sus tropas que también, y digamos, mantenerlas, que tener que cuidar también una población que lo está acompañando, ¿no? Eso, digamos, complica y hay algunas notas en que dice retrasan mis marchas, ¿no? Como que se genera esa, digamos, esa cuestión. ¿Por qué el pueblo decide acompañar a Artigas? Ahí primero tenemos que dar un contexto. Siempre sucede de que cada vez que una guerra se pierde, la gente que se vincula a los perdedores tiene miedo de quedarse en su solar, o sea, tiene miedo a las represalias. Tenemos que pensar que tanto en Soriano como en ciertas estancias hubo robos, saqueos, que obviamente que no fueron controlados o digitados por las autoridades revolucionarias, sino que se dieron en la base del movimiento. Entonces, frente a eso, tenemos primero esa alerta, ¿no? Si bien el éxodo es lo que todos pensamos, es Artigas yéndose al lado de Entre Ríos, ¿no? Y todo el pueblo siguiéndolo. Primero existía un poco de miedo en qué pasaba si nos quedábamos. El armisticio decía que se iban a respetar las vidas de las personas y las posesiones. ¿Qué garantía podía haber? El armisticio decía que el gobierno de Montevideo se comprometía a que los portugueses se retiraran, pero los portugueses seguían en el territorio. Entonces, quedarse sin la fuerza militar que podía sostenerlos era quedarse absolutamente indefensos. Entonces allí empiezan a acompañar el ejército. Se levanta toda la banda oriental. Fue como si tuvieran en aquella época teléfono celular para avisarle. Toda la banda oriental se levanta, claro, había estado la batalla de las Piedras y estaba todo muy convulsionado. Y empiezan a acercarse en una especie de, y yo diría casi una histeria, porque tomaron decisiones supremas, quemaron sus ranchos, se llevaron hasta el perro que tenían, abandonaron lo poquito que tenían en aras de la libertad, hicieron de la palabra libertad que yo me pregunto en algunos momentos si ellos realmente sabían lo que era. Lo que nosotros tenemos a partir de la Asamblea de San José, esa voluntad de retirarse, es seguir un camino nuevo, es decir, seguir una redota nueva, un redotero nuevo, que fue el nombre que los paisanos le dieron, ¿no? La redota. Mucho tiempo después, ya nacido el Uruguay, la historiografía le dio el nombre de un episodio bíblico que era la marcha del pueblo judío por el desierto en búsqueda de su libertad. En ese paralelo lo denominó con el nombre de Éxodo. ¿Cómo emigran? Parten prácticamente de Arroyo Grande. Parten de ahí hasta el primer campamento que será el del Monzón. Llegan al Monzón y se bifurca la columna. La gente de Montevideo, dirigida por Rondó, que estaba sitiando Montevideo junto con Artigas, se va para Buenos Aires y se lleva toda la gente que no quiere ir en la emigración y se va atrás de Rondó a Buenos Aires. Y los otros, liderados por Artigas y su ejército, vamos a llamarle así, que eran los milicianos, que esto es muy interesante, que en su 80-90% eran gauchos,
era la gente de la Batalla de las Piedras, era la gente que con la tacuara engastada en un cuchillo había ganado a los ejércitos españoles acostumbrados a las luchas en Europa. Bueno, esa gente, esa fue la que acompañó a Artigas. La proveniencia de esa gente es muy interesante. Es la única forma de entender al gaucho es conociendo su historia, de dónde provienen. Muy importante. Provienen en general, en gran cantidad, del mestizaje con los guaraníes. Porque la gente que huía de Montevideo en la época española y se trasladaba del otro lado del Río Negro, donde no había ley, no había nada, era tierra de nadie, y estaban los charrúas, y estaban los guaraníes, y esa gente se sobrevivió imitando a la vida de los indígenas, y no había mujeres blancas. Había solo guaraníes, porque las charrúas, el charrúa nunca quiso juntarse con el hombre blanco. Se unen a la India guaraní, y en una primera generación tenés el mestizaje, mitad guaraní, mitad hombre blanco. ¿Y quién cría ese niño? La madre. Y la madre es la guaraní, y la que le imbuye a ese niño toda su cultura, esta escatología guaraní tan interesante. Y ya ese niño que va a ser el gaucho futuro, que pasa por etapas de changador en las vaquerías, hasta que llega el momento de la revolución y se engancha, digamos, en el ejército artiguista, ahí es recién un gaucho. La caravana estaba formada, bueno, por todos estos que se incorporaban, y que gracias a Dios Artigas tuvo la idea más inteligente que tuvo Artigas, que fue hacer un censo, un padrón de las familias, que así se tituló. ¿Qué es lo que significó? Que cada familia formara la primera lista del censo, en la cual era el matrimonio, o el hombre viudo o soltero, o la mujer viuda o soltera, pero ya era un núcleo familiar. Si esta gente tenía hijos varones en la segunda línea, pero ¿qué pasaba con hijos varones? Estaban casi todos enganchados en el ejército, aparecen pocos. Después los hijos varones menores, las hijas mujeres totales, las esclavas, los esclavos, los totales de cada familia. Entonces, en ese total, aquí llegaron 4.435 personas. ¿Quiénes traían carruajes? Pocos. 800 carruajes en 4.500 personas. Y todavía con el agravante de que había gente, como el padre de Artigas, Martín José Artigas, traía él, que venía solo con una hija, 8 carruajes. Pero casi toda la gente venía a pie. Quiere decir que esos 560 kilómetros, 64 días de marcha desde San José hasta el Salto Oriental, la gente vino a pie. ¿Y cómo iba custodiado? Por ese ejército de gauchos, que en realidad, y de los hijos varones mayores que se habían incorporado también a ese ejército, que sumaba más de 6.000 personas. Y que, sumado a lo que se filmó, que fueron 4.435 personas, más los 6.000 del ejército, y como dice Artigas, que firma esto, y le hace un agregado con su propia letra, en la cual dice que hay más de 100 carretas que aún no han llegado, por lo tanto no quedan censadas, y que por lo menos hay más de 1.000 personas sobre esas 4.000 y pico que se filmaron. La población de toda la llamada banda oriental a comienzos del siglo XIX se calculaba entre 30.000 y 45.000 personas.
Entonces estamos hablando de una población que, bueno, puede llegar hasta la tercera parte de lo que era la población. O sea, entre ejército, familias, las contabilizadas, las que no. O sea, es un movimiento de población muy, pero muy importante y que generó como experiencia histórica de quienes lo vivieron lazos de unión que de repente antes no tenían. Y para aquellos que no lo vivieron, pero supieron lo que era, también fue una demostración de fuerza. Todos conocemos la importancia que tuvo el éxodo del pueblo oriental. Eso está grabado en el corazón de todos los uruguayos, viendo Artigas que se va hacia Alayuí y atrás el pueblo que lo sigue. Eso está en el imaginario, es un lugar común para todos los uruguayos. Poco se sabe, sin embargo, que el éxodo del pueblo oriental pudo concretarse gracias a los curas patriotas que rodeaban a José Artigas. ¿Por qué? Porque eran los mismos curas que estaban en los pueblos del interior en la campaña, que arengaban a la gente a seguir a José Artigas cuando pasaba por esos pueblos. Es interesantísimo contemplar cómo curas, ya sea del clero religioso o del clero secular, eran fervientes seguidores de Artigas, aunque también había algunos que eran detractores, digamos, de él. Pero no sabemos en general o no se conoce demasiado la importancia que tuvo el clero del Uruguay en el éxodo del pueblo oriental. Sin ellos, el éxodo no hubiera sido posible. Primero vamos a ver el trayecto. No solamente están marcados los lugares que Artigas nominó, sino que había también establecimientos intermedios, porque nunca se caminaba por día más de 30 kilómetros. Fíjate que fueron 560 kilómetros en 64 días, con los días que se perdía en cruzar los ríos y arroyos, el Río Negro, el Queguay, que fue tremendo, murió un cura y murió una familia, murieron porque es muy torrentoso. Fue mucho más difícil cruzar el Queguay que el río Uruguay. El episodio debe haber sido terriblemente traumático. Abandonar las casas y los lugares donde vivían y empezar a vivir a campo abierto, amenazados permanentemente por el ataque de las tropas españolas y después por las tropas portuguesas, porque también se produce el ingreso de las tropas portuguesas que Ailío había pedido desde Brasil. Allí, digamos, deja que la situación realmente muy incómoda, muy insegura, falta la comida en muchos momentos. Son 15.000 personas atravesando cualquier lugar del territorio, prácticamente vacían de ganado cualquier lugar por donde pasen. Eso fue importante, porque entre churrasco y churrasco, entre mate y rabia, se crea una nueva concepción de la amistad, de la hermandad, del sufrimiento de ricos y pobres, y negros y blancos, e indios. No se diferenció la gente. Todo ese hermanaje que hizo esto es lo que se llama la orientalidad. La orientalidad que nos hizo distintos y que, a pesar de formar parte de esa gran provincias unidas del Río de la Plata, ese grupúsculo de gente que fue sometido a esa prueba creó una nueva nación. Nosotros no tenemos muchos documentos que acrediten hechos puntuales, pero sí se tienen, algunos sí, y sobre todo normalidad de un grupo de gente, esa cantidad de gente, donde había de todo, donde poner orden era tan difícil, donde Artigas tenía no solamente que alimentar a esa cantidad enorme de gente, sino que tenía que poner orden y castigar. Y hay un acontecimiento que sí puntual, que se conoce por varias cartas de Artigas, que sucedió en Quebracho. Hay una violación, los agresores son
capturados, Artigas los condena a muerte, ordena detener la marcha, los fusila delante de... Así que es una cosa bien de escarmiento, ¿no? Hay uno que es un menor, tiene 16 años, 15 años, bueno, lo hacen presenciar, ese no lo fusilan, pero hacen presenciar el fusilamiento de los otros, y quedan los cuerpos delante de los cuales desfila toda la caravana. O sea, una medida salvaje, pero que muestra hasta qué punto también era difícil mantener el orden dentro de esa comunidad tan inorgánica. Muchas veces nosotros escuchamos a lo largo del tiempo de que Artigas era magnánimo porque le perdonaba la vida a sus oponentes, ¿no? Que sabemos que Artigas tuvo muchos presos políticos, pesos pesados en Purificación o en otros lados que los apresaba y después le daba la libertad. Pero eso era moneda corriente en todos lados. La vida de los líderes políticos o los líderes militares, digo, se respetaba bastante. Ahora, cuando ya bajábamos al tema del hurto o el desertar o todo eso, no la pasaban bien. O sea, eran engrillados, torturados, fusilados, y era una manera de mantener el orden, y era lo que se hacía en ese tiempo. O sea, esto no habla ni bien ni mal de Artigas. O sea, Artigas uno más tratando, obviamente, de mantener el orden. O sea, Artigas está lejos de ser un déspota, pero si tú desertabas o robabas, él te iba a fusilar. Lo que fue la convivencia en el Éxodo, primero tenemos que pensar de que aquí la gente iba en lo que podía. O sea, algunos tenían sus carretas, otros iban a pie, otros a caballo. Entonces, en primera instancia, si bien el Éxodo iban todos juntos o todos por la misma ruta, siempre cuando vemos que la avanzada, por ejemplo, llevaba al Río Negro, quizás las últimas carretas estaban 100 kilómetros más atrás. O sea, no tenemos que pensar en un campamento que se movió todo junto. O sea, siempre existían unos 80, 90 kilómetros a lo largo de todo el recorrido donde había una caravana absolutamente dispersa. Esto ocasionaba todo tipo de relacionamiento humano, ¿no? Era una ciudad en marcha, una sociedad en marcha. Hubo nacimientos, hubo muertes, hubo de todo en el camino. Fíjate que fueron desde octubre de 1811 hasta septiembre de 1812. Si habrán pasado cosas. ¿Qué cosas sucedían? No solamente tragedias, sino también alegrías. Se danzaba, se utilizaban las vidalitas, se tocaban mucho el acordeón, que se habla tanto de la guitarra, pero Artigas tocaba el acordeón, no la guitarra como dicen. Y se armaban bailecitos. Pero también sucedía que las jóvenes, o no tan jóvenes, se enamoraban. Y había acontecimientos en que la iglesia, el cura, tenía que poner orden. Eran gauchos que se robaban la china y los padres protestaban, había que traerlos, que casarlos. Hay una narración muy interesante de Luisa Medina. Esta tal Luisa Medina venía con su esposo y 5 hijos. Resulta que se enamoró de un fulano allí y se escapó con él y abandonó sus hijos. Y lo fueron a encontrar por allá por San José y fue ajusticiado él. A ella se le perdonó, porque se la llamaba Luisa Curú, que quiere decir en guaraní pimpollo. Que se ve que era una señora, era una muchacha muy linda, la Luisa Curú. El camino hasta acá, que fueron 2 meses y pico, fue desde el 23 de octubre, que en Paso de la Arena se toma la decisión de marchar, hasta que llegan acá, que se hace el padrón de las familias, en el 10 de diciembre,
Y de ahí empieza el cruce. Y vamos a poner que cruzar 4.000 personas no se cruzan en 2 días. Por eso se dice que el 25 de diciembre, o sea, la Navidad, terminó el cruce. O sea que tuvieron 15 días cruzando. En realidad no se tiene un dato fiel de por dónde cruzaron, pero lo normal sería, por la gran sequía de 1811, con seguridad, con tan bajo el río, fue de este lado de las cascadas del Salto Chico, de estas que estamos viendo a mis espaldas. Porque cruzaron y se extendieron ahí enfrente a lo que se llamaba la Capilla de San Antonio, que había sido primitivamente de este lado y después se hizo del otro, porque acá las crecientes la arrasaron. Ahí se estableció en un primer momento el pueblo oriental. Lo que nosotros llamamos Concordia, que no existía, como no existía la ciudad de Salto. Ahí fue el primer establecimiento. En abril, habían pasado enero, febrero, marzo, los portugueses muy astutos fingen una retirada, que no tenían que haber seguido con el armisticio, pero se murieron de risa del armisticio. Se quedaron, nos llevaron todos los ganados, depredaron como quisieron la banda oriental, aprovecharon. Fingen retirarse y entonces Artigas hace cruzar el pueblo de vuelta para este lado. Pero cuando llega acá, a los poquitos días, atacan los portugueses, que hay una gran batalla en Belén, y el pueblo tiene que volver a cruzar. Pero cuando cruzan de nuevo, en el mes de mayo, empiezan a cambiar de lugar y se establecen en Mandisoví, después en Mocoretá, en fin, hasta que al final terminan estableciéndose los últimos meses en el Ayuí, la desembocadura del Ayuí. Hasta aquí el mundo que conocemos. Acá está la frontera. Pero para allá no sabemos nada. Y este es el mundo que tenemos que reinventar. El mundo que tenemos que conquistar. Donde los más infelices sean los más privilegiados. Y donde Naides sea más que Naides. Bueno, la trama partía de un episodio que no fue ficción, no existió. Era un español que venía a matar a Artigas. Entonces toda la trama era él buscando a Artigas hasta que al final lo encuentra y empieza a darse una relación entre ellos muy particular. Cuando me dicen de hacer Artigas, bueno, el personaje, lo primero es que yo no hice la vida de Artigas, ni la película era la vida de Artigas, ni siquiera era sobre Artigas. Artigas era un personaje más. Entonces, por lo tanto, yo ya de antemano, ni bien se confirmó que yo iba a ser ese personaje, me olvidé de todos los libros. Me ceñí a lo que era el libreto, el guión. Y el guión, obviamente, lo que intentaba, entre otras cosas, era humanizar un poco la figura de Artigas, ¿no? Ponerlo en ese lugar histórico, ¿no? En ese momento muy... Por eso resaltar que no era la vida de Artigas, sino Artigas viviendo una situación determinada. Y ese momento puntual fue nada más ni nada menos que el éxodo. Sobre todo ya el campamento en el Ayuí. Edison, ahí te los espero. Sí, por acá exactamente.
claro, cuando empecé a ir a Tacuarembó, yo me di cuenta que como que la película, o por lo menos la parte de Artigas, estaba ahí. Y empecé a encontrar el personaje con la gente. Es decir, la visión que tenía la gente, porque estoy hablando de gente de interior profundo. Y yo en la mirada de ellos, de esa gente del interior profundo, empecé ahí, a partir de ahí, a construir a Artigas desde el punto de vista, si se quiere, sensible o su interior más o menos por donde, su interior, digamos, su alma por donde andaba. Y después para mí lo que era fundamental era que si bien no era el protagonista, el nombre sí, pero la historia era más larga y más grande que la vida de Artigas, el tema era cuando hablara ese personaje o cuando hablara Artigas, tenía que hablar la tierra. Eso para mí era crucial. Se los pedí. Se los pedí claramente. No debieron haber emigrado. Ustedes son civiles. Nunca debieron mezclarse con un ejército. Si alguien comandaba algo que ya no era. Porque en ese momento no sabían qué eran. Si eran ingleses, si eran españoles, si eran portugueses. ¿Qué vamos a hacer ahora, no? Y además yo siempre digo, alguien en el medio es como si ahora un presidente cualquiera de X, de acá, ¿no? Tuviese que convivir a 100 metros, tiene un barrio privado, pegado a ese barrio privado está el Marconi, más o menos eso fue el Ayuí, eso fue conviviendo gente, pero en una manzana, que de repente, ¿no? Para mí yo empecé a descubrir el sufrimiento de Artigas, el dolor, y yo lo empecé a trabajar, claro, como yo sabía el final, y yo digo, como sé el final que tuvo Artigas, entonces yo empecé a trabajar con la idea de que era como una especie de fantasma que andaba por ahí, como una energía, pero que... Y sobre todo que sabía que ese no iba a ser su lugar. Entonces toda mi presencia, yo trataba de estar presente, pero en la ausencia. En la película aparecen los fogones y como que la participación de Artigas era más que nada escuchar y mirar. Mirar, escuchar, ver, y que no pasaba más por ahí, y que siempre era una figura que más que se hablaba de él, pero que él no estaba presente. Porque además creo que fue un visionario. Me parece que no vivió años después. Entonces, con esa idea un poco, y a partir de ahí tratar de humanizarlo y bueno, y bajarlo a tierra. Aquí tenemos la monarquía, la familia de los Borbones, a la que servimos y por la que luchamos. Y lo hicimos porque creímos que era el mejor sistema. No conocíamos otro. Hasta aquí teníamos una sola religión admitida y pensábamos que el resto eran infieles. Hasta aquí teníamos la firme convicción de que Europa y sus colonizadores tenían más conocimiento que los aborígenes y por eso tenían derecho sobre sus vidas. Aquí tenemos el mundo desigual, donde unos trabajan para otros que se creen superiores. Pensamos que jamás lo superaríamos. Yo no creo que Artigas lo hayan seguido por las frases. Es más, yo trataba de las frases, incluso a veces yo les decía, no puedo seguir. No pudo haber dicho esto Artigas. Es decir, no lo pudo haber dicho acá. Eso es otra cosa. Lo que debe haber vivido, solo él lo puede saber. Las cosas que dijo. Lo que sí está claro es que la gente lo siguió. Entonces, para mí el misterio es ese. La gente lo siguió, y creo que lo siguió por su férrea convicción, por ser una persona fuera de su tiempo y por ver cosas que de repente otros no podían ver y creo que hasta el día de hoy no pueden ver. A mí fue una personalidad descomunal.
y un adelantado para la época. Y además que el único que tenía, digamos, como una visión, como un plan, una cosa bien concreta, ¿no? Para mí eso fue de una persona de otro mundo. Este es el centro, digamos, de Artigas, lo que se llamaba el campamento del Salto Chico, campamento oriental del Salto Chico, en la desembocadura del arroyo San Antonio, que lo ven ahí, donde empieza el monumento. Este era el ámbito que tenía de este lado, y cuando cruzaba del otro lado fechaba sus documentos, sus cartas, que decía Salto Chico Occidental. De este lado era el oriental. Hay enorme cantidad de cartas. Por eso podemos seguir muy bien todo el proceso. La obra fue titulada por el autor, que es Santurio, con el nombre de Eran Miles, glosando un poco la canción esa sobre las redotas, que eran 1, eran 5, eran 1000, representa el pueblo siguiendo a Artigas, por eso el primero, el más alto de todos los fierros estos, es la figura, simboliza la figura de Artigas y su pueblo tras él, para cruzar enfrente. Hasta aquí llegó y cruzó, un poco más ahí, un poquito más acá, pero este es el lugar del cruce. Este era el lugar especial que encontramos para tamaño el monumento. Y salió esta maravilla, que para mí es una verdadera maravilla, y no solamente para uno. Hay gente de gran enjundia que entiende mucho y entienden que realmente fue una acertada lo que hizo este muchacho. Yo quise que mi pueblo comprendiera que la redota es el hito de la historia más importante que tenemos, donde nosotros, que tenemos tan espurios, tantos episodios negativos, tuvimos un momento cumbre de grandeza, donde un pueblo se jugó a la libertad, que dejó sus bienes, sus muertos, que quemó sus ranchos, que se unió en una especie de unción a lo que ellos les simbolizaba después de la batalla de las Piedras, de haber ganado esa batalla y de haber sido durante tantos años juguete de Buenos Aires, de la capital. Sirvió la banda oriental, la vieja, pobre y abandonada banda oriental, resultó ser cuna de democracia, de la verdadera democracia. Yo no podría decir con precisión cuánto tiempo se quedan, porque va a haber movimientos como para avanzar a otro lugar o movimientos como para cruzar el río Uruguay y volver a establecer la lucha. Es cierto que Artigas no llega a Yapeyú, o sea que ahí hay una desobediencia de la orden inicial que es acatada por el gobierno,
Bueno, la idea de Artigas, digamos, no es ir a Yapeyú. Lo mandaron ir a Yapeyú, pero creo que nunca tuvo la idea de ir a Yapeyú, sino quedarse lo más cerca posible del territorio oriental para poder invadirlo en cuanto pueda, para intentar recuperarlo cuanto pueda. Bueno, tanto que se quiere instalar en Salto, desde, como es Buenos Aires, desde Montevideo mandan una comunicación a Buenos Aires diciendo que Artigas no ha cruzado el río Uruguay como tiene que cruzarlo, y entonces ahí Artigas lo cruza. Pero incluso en el armisticio que se había establecido con el Lío, Montevideo tenía derecho a ocupar Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y otras localidades del otro lado del río, cosa que no se cumplió porque Artigas se instaló allí. Entonces, digamos, también el campamento artiguista significó una barrera para lo que era la posible expansión de Montevideo en la región. Ahora, la idea de Artigas es invadir en cuanto puede, e incluso empieza inmediatamente a elaborar planes y a mandarle proyectos a Buenos Aires, digamos, proyectos de reconquista del territorio, que Buenos Aires no acepta con mucho entusiasmo. Es decir, Buenos Aires lo que le interesa es frenar a los ejércitos del norte y no hacer ningún gesto que haga que Lío cambie de idea y les diga a los jefes del norte, bueno, sigan atacando hacia el sur, marchen sobre Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires lo que va a ver es que hay un liderazgo muy fuerte, que originalmente tenía una comandancia de las tropas que pudiera levantar en el territorio oriental. Después de la Batalla de las Piedras se le había dado un título de coronel, pero siempre subordinado a lo que eran las jerarquías militares de la revolución. Y lo que se estaba viendo acá era que había un ejército que obedecía a Artigas y no necesariamente a la Junta, y que había una población que lo acompañaba. Y a su vez, no solamente el ejército y esa población, sino que Artigas establece vínculos con la región, e incluso esos vínculos que Artigas genera en lo que después van a ser, insisto, las provincias de, porque en ese momento no eran de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, van a tener hechos políticos. ¿Cuáles, por ejemplo? Que cuando se estaba planteando hacer un congreso en Buenos Aires, que arranca en enero de 1813 a sesionar, no se había pensado que los pueblos de las misiones podían tener representantes, porque no se les reconocía el carácter de pueblos. Y es esa acción de las fuerzas artiguistas, de las alianzas locales, la que va a llevar a que haya un diputado. Bueno, un diputado de 10 pueblos, uno dirá, no es nada, pero no lo había. O sea que son efectivamente hechos políticos que no se hubieran generado si no hubiera habido esta, esta movilización, ¿no? Es decir, era un camino de carretas o de gente andando a caballo o caminando, lo que se podía visualizar, y eso daba fuerza. Buenos Aires, que está aterrorizada porque el avance del federalismo impuesto por los conceptos ideológicos de Artigas, de formar un sistema federal con las provincias Entre Ríos, Misiones, Corrientes y después Santa Fe y por último incluso Córdoba, que con la provincia oriental forman la Confederación. Buenos Aires lo manda a Zarratea, gran sátrapa, para socavar el prestigio de Artigas, y le empieza a sacar mediante promesas de títulos y dinero los mejores generales, como los Santiago Vázquez, en fin, el propio Figueredo, que se va también. Pero ahí ya empiezan a ver las primeras alertas de cómo el movimiento
y vinculado a lo anterior, ¿no? Como el movimiento no era un movimiento revolucionario compacto, sino que existían facciones que disputaban el poder. Ahí ya encontramos diferentes actores como Santiago Vázquez, Ventura Vázquez, que empiezan a distanciarse de la figura de Artigas. Pero no solo ellos se distancian. O sea, por ejemplo, Ventura Vázquez, que tenía la comandancia de los blandengues, cuando él decide retirarse de la Lluís, se lleva la mitad de los soldados. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que ya en las primeras horas del movimiento revolucionario, Artigas no solo empieza a perder líderes políticos, sino el gauchaje. O sea, porque imagínense en que la mitad de las fuerzas de los blandengues se le van con Ventura Vázquez, o sea, es un dato muy fuerte y no podemos eludir el analizarlo. Y entonces los generales que le permanecen fiel a Artigas hacen una reunión, y esto lo quiero remarcar, el 27 de agosto de 1812 es la primera gran declaración de independencia que nosotros, si buscamos el momento de nuestra declaración de independencia, la encontramos en esta carta. ¿Cuál fue el momento de inicio de nuestra nacionalidad? Fue en la reunión de los generales del 27 de agosto de 1812. Cortamos con Buenos Aires, nos declaramos que somos dueños de lo que Artigas nos enseñaba. Nosotros somos dueños de nuestro destino, el pueblo es el que decide. Y a través de sus generales, en este caso el pueblo oriental, rechazó a su antigua, digamos, mandamás, que era Buenos Aires, y se declaró absolutamente independiente de nadie, de ningún poder de la tierra. Los portugueses demoran en retirarse, demoran tanto al punto que en mayo de 1812, el armisticio era de octubre de 1811, en mayo de 1812, quien va a lograr un compromiso de que los portugueses se retiren es el gobierno de Buenos Aires. Los portugueses firmaron un acuerdo, el Tratado de Maquer Herrera, por el cual se retiraron, y ahí sí, el pueblo podía volver de nuevo. Eso fue los últimos días de agosto, primeros días de septiembre, en que el pueblo retorna. La retirada de los portugueses es la que habilita a comenzar nuevamente las operaciones militares en la banda oriental. Cuando Artigas se reintegra al sitio de Montevideo, allí llega la noticia de que finalmente empezó a reunirse la Asamblea Constituyente en Buenos Aires. Entonces allí Artigas encuentra un filón, un mecanismo por el cual puede poner en claro cuál es su proyecto político. Los 7 primeros puntos de la Constitución del año 13, uno podría decir que están bajo los principios de independencia, república y confederación. Cuando los diputados llegan a Buenos Aires y presentan las instrucciones y etcétera, provocan una catástrofe. Logran que todo el mundo se les ponga en contra, sobre todo del equipo dirigente de Buenos Aires. Y allí Artigas se separa del sitio y empieza la guerra contra Buenos Aires. Esa etapa va a culminar con una gran batalla, más importante que la batalla de las Piedras. La batalla de Guayabos, que la ganan los orientales, determinan la expulsión total de los porteños para siempre de la banda oriental. Y entonces allí empieza ese tramo de 1815 de la Liga Federal, de la Unión de los Pueblos Libres y del protectorado que Artigas ejerce por ese entonces.